Buenos días, mi nombre es Diego Alexander Osorio Velandia y por medio de este video vengo a explicarles técnicas de generación de números y variables del punto uno del trabajo. Aquí vemos el tema de las transformaciones, ¿sí? Entonces, la generación de variables aleatorias es una variable aleatoria, una función de asignación y un valor usualmente numérico resultado de un experimento aleatorio. Los métodos son de inversión, aceptación y rechazo, composición, cociente uniformes, transformaciones y específicos, ¿sí? El primer método es el método de inversión. Ese método sugiere que es posible muestrear una variable continua de x conociendo su función de distribución f, sea x, b a c, uniforme con f continua y no decreciente en 0,1 y sea uniforme en 0,1, entonces la variable de x en función uno tiene una distribución f. Entonces aquí pues presento el algoritmo P1, P2 y P3, que el P1 es generar la salida, es generar U, el P2 es definir la X y el P3 es generar la salida de X. Y a continuación pues el algoritmo presentado. El método de aceptación y rechazo es cuando no se conoce de forma explícita la función de distribución F y se puede usar ver el método AR introducido por von Neumann. Supongamos que la función de densidad f de x puede aproximarse por una función de densidad tal de que fx es menor a gx. Entonces el método AR es P1 generar X, P2 generar U del 0,1 y el P3 generar la salida X. ¿Sí? En general esto es menor de fx sobre la AG si X, si de X, no de P1. El método de aceptación y rechazo. Es importante, es un método que equivale a generar valores de y cada interacción se acepta con probabilidad de uno. Eficiencia del método de 1A. El número de interacciones antes de aceptar sigue una ley de geometría de razón. El número esperado de interacciones es A. El método de composición. Supongamos que la distribución esa muestra a muestra es una mezcla de f de x con g de x dividida en y, donde g, x y y es una familia de densidades parametrizadas por y con función de distribución h. El método de composición consiste en dar un valor y de h y un valor de x de g. El algoritmo de P1 generar y, h, P2 generar x y P3 generar la salida x. El método de composición es generar una mezcla de exponenciales. Supongamos que y, x y y es una exponencial de y, ¿sí? Y el muestreo de y de x y y se puede efectuar por inversión. A continuación le muestro pues el método de composición que se utiliza. También el algoritmo generado por P1, P2, P3 y P4 para el P4 para generar la salida de x, ¿sí? El método de cociente uniformes. Ese es, sean V, uniforme en disco unitario, con tal caso, sigue una distribución de Cauchy. Es posible mostrar otras distribuciones como cociente de distribuciones uniformes sobre R. La composición 4.1 sea H una función no negativa, tiene un área finita, si se distribuye de manera uniforme sobre C, entonces X es igual a V teniendo densidad H sobre H. Método de cociente uniformes. Haciendo cambio de variables, muestro acá el tema del método de cocientes uniformes. Es finita por la hipótesis de densidad V en su soporte UX, tiene densidad en su área de soporte y X una distribución marginal. Muestro acá el tema de método de coeficientes de uniformes. Entonces, como ejemplo, tomemos hx de 1 sobre 1 más x al cuadrado. Supongamos que V tiene uniforme con CH, entonces X de B sobre U tiene densidad de tiene densidad H sobre CH. Este es el algoritmo de P1, P2 y P3. El tema de las transformaciones, en ocasiones es posible usar transformaciones entre B y A, de manera que si sabemos generar una de ellas, generar la otra. Ejemplo, una generación logarítmica normal, supongamos que disponemos de un buen generado de B y A, y normales sabemos que si X es un logaritmo normal y Y es un logaritmo de X es normal, entonces generar Y normal. El ejemplo es generación de distribución AB, supongamos que disponemos de un generador y sabemos que y entonces que Y sobre B. Por tanto, P1 para generar la B, la Y y P2 para generar salida de X de Y sobre B.
Generación de números aleatorios. Números elegidos al azar son útiles en diversas aplicaciones, entre las cuales podemos mencionar tipos de simulación o métodos de Monte Carlo. Se simula un proceso natural en forma de computacional. Estas aplicaciones se realizan en muy variados campos con el fin de emular distintos comportamientos, por ejemplo, en la física, para simular colisiones entre partículas, ingeniería en diseño de obras hidráulicas, puentes e inversiones de capital en redes, servicios, clientes, call center. La simulación a través de computadoras es una herramienta poderosa para comprender la naturaleza de los sistemas complejos. El muestreo con el fin de seleccionar una submuestra de población, el análisis numérico. Algunas técnicas para resolver problemas de análisis numérico de complejos han sido desarrollados usando números aleatorios y en la programación para la generación de valores aleatorios que puede ser útil para poner a la prueba la efectividad de un algoritmo, también son útiles en criptología. Muchísimas gracias.